buenos días, tardes o noches. Aquí en Cápsula Moderna nos encontramos con Camila, Jimena, Carol y Pauli. O sea, yo. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que casi no se le da visibilidad. Es un poco extraño porque es muy común y lleva demasiados años siendo visible. El tema es la esclavitud moderna. ¿Ustedes qué entienden por esclavitud, chicas? Pues yo entendería que es una persona que tiene poder y en base a eso junta a un grupo de personas y las tiene haciendo ciertas actividades. Yo lo que entiendo por esclavitud moderna es que es una forma de limitar de cierta forma la liberación de una persona y que todavía se sigue dando en nuestro país, aunque se supone que pues es ya de forma ilegal lo que se da, ¿no? Pues lo que yo entiendo sobre la esclavitud moderna es que se busca dañar la integridad de la persona, dejándola en cero libertad de sus derechos o en su expresión. Pues justamente como ustedes explican, la esclavitud moderna se hace presente de diferentes maneras. Entre esas está en el trabajo, explotación sexual, Doméstico. exacto. Son demasiados Escolar. son demasiados factores que a veces no tenemos en cuenta, que nosotros como personas lo tenemos muy normalizado porque pues a final de cuentas no tenemos conciencia de qué derechos tenemos, y creo que eso debería de ser muy importante y visualizarlo un poco más, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Yo tengo estos derechos y me estás faltando esto, y muchas veces no lo hacemos o no lo damos a respetar. Ok, bueno, pues justamente, pues como bien lo dice mi compañera, se está dando mucho y que solamente el gobierno no está acatando las responsabilidades que debería tener como tal. En la actualidad se sigue presenciando la esclavitud moderna, no llamada de su forma literal, sino que es transmitible en diferentes formas, como violaciones, a lo mejor la trata de personas, el trabajo forzoso, que eso es también un tema que se sigue dando. Actualmente ya no se da mucho, creo, a mi parecer, lo de la domesticación, pero sin embargo sí es algo que estuvo afectando mucho en años anteriores, el estar explotando a las sirvientes domésticas, y que eso también partía de una esclavitud de cierta forma. Bueno, porque, o sea, la esclavitud se puede dar en cualquier ámbito, ya no solo puede ser laboral, como años anteriores a Seúl, se daba la esclavitud laboralmente, pero pues ahorita ya se puede encontrar en cualquier ámbito y no solo se puede presentar o no se puede vivir a una cierta edad, sino que desde muy jóvenes se puede dar, porque ya desde chiquitos muchos empiezan a trabajar y no estamos conscientes de y lo normalizamos, o pues como no tenemos el poder que la otra persona tiene, lo dejamos a un lado por necesidad o por alguna otra circunstancia. Bien, pues Los tipos de esclavitud moderna, entre esos entra el trabajo forzoso, la trata de personas, como anteriormente decíamos, la explotación sexual o incluso comercial, matrimonios forzados, por ejemplo. Esto se da mucho en los pueblitos, ¿no? Las culturas de indígenas, exactamente, es donde se da mucho esto, de que es que es mi cultura y en mi cultura se ve muy normal que a un señor, Tradiciones. exacto, en mi cultura, en mis tradiciones es de que se casa una niña con un señor, y pues la verdad, seamos sinceros, ahí hay un gran poder sobre otra persona. justo también por la falta de información, y pues que en los pueblitos como tal pues hay menos recursos y pues la gente simplemente se deja llevar por algo de más valor. O bueno, en este caso lo de los pueblos se da mucho de ignorancia en las mujeres, porque son muy sumisas o se tienden a ser sumisas y no se les da a conocer sus derechos, y yo creo que se va por eso del matrimonio forzado. Así es. Siento que a este tipo de grupos vulnerables es donde más debería de llegar este tema, porque al final de cuentas son cosas que pues lamentablemente, como dicen ustedes, no llegan hasta su alcance de esas personas, y sí deberían
de darse más a conocer, principalmente como yo decía, sus derechos. A final de cuentas creo que vivir una vida digna es lo principal que debemos de tener, pero desafortunadamente estamos acostumbrados a ser explotados tanto laboralmente como en el sentido matrimonial. O sea, si nos damos cuenta, la esclavitud está en demasiados lugares, ámbitos. Ahora bien, vamos con una pregunta o si forma a ver la perspectiva de cada persona que tiene. ¿Cuáles consideran ustedes que son las causas y factores que contribuyen a la esclavitud? Yo creo que el desconocer nuestros derechos o el que a veces, por ejemplo, laboralmente se necesita el dinero en muchos casos y pues por necesidad como que no se da a conocer o no nos defendemos de cierta forma por la necesidad o en el escolar, pues estamos formados por ciertas reglas o normas que debemos de seguir. Yo pienso que va más de las tradiciones que vienen desde familia, de las antigüedades, el tipo de pensamiento que van teniendo cada uno, es el que se les inculca a sus hijos futuros y pues los mismos hijos empiezan a seguir en práctica esos ámbitos para que lo practiquen con alguien más, aunque lo hagan de manera inconsciente. Sí, principalmente se puede notar, o bueno, en esto que yo acabo de escuchar de mis compañeras, que se da mucho la ignorancia. Estamos acostumbrados a que nos rijan, a que no tengamos un criterio propio. Siento que el criterio propio es muy valioso y no muchos lo tenemos o lo desarrollamos porque estamos acostumbrados a que, pues sí, a que alguien más nos mande. Es más fácil seguir órdenes que nosotros ponernos al mando de nuestras propias decisiones. Y creo que eso es muy importante, saber que no estamos teniendo un pensamiento crítico y que quizás estas decisiones que estamos tomando no son basadas en lo que verdaderamente queremos, sino en una idea que alguien ya nos impuso. Indirectamente estamos siendo esclavos de otras personas. Porque pues realmente ser esclavo de alguien de algo conlleva muchas cosas, porque no solo puede afectar físicamente, sino psicológicamente en otros aspectos y puede llevar a la persona a lastimarse sola, o sea, Inconscientemente, ¿no? ¿Y creen que en nuestro país haga falta así como leyes que impongan este tipo de... Se supone que hay una ley que justamente nos habla de que ya es ilegal la esclavitud moderna, sin embargo se sigue disfrazando de diferentes formas, como hace un momento lo comentaste. ¿Qué opinan ustedes acerca de...? Leyes existen, pero ignorancia hay mucha. exacto. Y aunque hayan leyes en un solo país, en en demás países se va a seguir practicando. Sí, porque aunque estemos en una zona muy centrificada, pues en zonas que no están centrificadas como lo son los pueblos, se da todavía la esclavitud. No es muy presente o no se da a conocer en las noticias, por ejemplo, pero pues está presente. Y si hay leyes, somos ignorantes y hay corrupción. Entonces, por más que el gobierno o las autoridades sepan de ello, lo van a encubrir. Aquí viene un dato actual que es muy, pero muy... ¿cómo se le podría decir eso? Muy preocupante, principalmente porque, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, más de 50,000 millones de personas en el mundo viven con condiciones de esclavitud moderna. Y de ellas, 1 de cada 4 son niños. O sea, se ponen a pensar la magnitud de este tema. Es demasiado extenso y se podría llegar a diferentes rincones, incluso oscuros, ¿no? Y justamente también sigue como que sin tratarse. Mucha gente lo pasamos por un tema más y sin embargo sí es algo que ahora no nada más es en adultos, sino también en los niños. Y eso sí es algo que afecta, a lo mejor nosotros lo vemos así como de no pasa nada, pero pues realmente sí pasa, porque pues justamente nuestro país cada vez se está volviendo más corrupto, existe una desigualdad, una forma de violencia en todos los aspectos, y pues yo creo que está mal que desde chiquitos tengan que lidiar con esto, ¿no? Porque yo creo que desde chiquito se puede lidiar más con una esclavitud laboral, ¿no?
porque se tiene como que la creencia, por así decirlo, de que como está chiquito tiene más energía, entonces puede más cosas. Entonces yo creo que ahí se someterían más a los padres, que pueden que sean que esclavicen a los hijos laboralmente. Y vayámonos a otro ámbito, digámoslo en parejas. Se dan cuenta de que muchas veces uno dice esclavitud y lo primero que piensa es en trabajo o en el tema de explotación infantil, pero si se dan cuenta también somos esclavos en diferentes ámbitos, hasta incluso académicos, pero a lo que yo quiero llegar, el punto principal, el poder que tienen a veces las parejas sobre los más vulnerables. Ya ahorita es muy normal que sea una relación de poder, que no sea más de que, ay, porque te amo y tenemos que ser un equipo y nos complementamos, sino no, haces las cosas porque así tienen que ser y porque yo las digo. Sí. Independientemente de género, yo no hablo de eso. Yo digo, independientemente de género, sea la edad que tengas, siempre vas a ser esclavo de alguien. Pues justamente creo que hasta donde lo permite, siempre, ¿no? Igual es como de... Pero hay muchas personas que son muy ignorantes en eso y se dejan llevar. Y más si es en parejas, decir, es que me ama, no lo quiero perder. O está muy normalizado, lo ves desde tu casa, esos son patrones que se van siguiendo, o sea, no es algo de lo que realmente la gente esté consciente, sino ya está que el daño está hecho. Y es lo que a mí me preocupa en lo personal, que no nos demos cuenta de que hasta incluso nosotras somos esclavas de algún sistema. Ah, sí. Porque pues ahora podría entrar el machismo y el masoquismo, digo, o sea, si en las parejas se da la esclavitud, podría ser que el hombre puede tomar el papel y la sumisa sea la mujer o viceversa. Pero eso ya está permitido en ciertas parejas. Ajá. Depende de mientras haya permiso, no hay problema, pero si no hay permiso, eso ya es algo más grave. Ya, porque pues están en desacuerdo. Yo creo que entraría en masoquismo, pero ya vendría desde casa. Como que se normalizan ciertas acciones o actitudes de las personas y a la mejor piensan que el amar y el tener una pareja es así, pero pues realmente no es sano. Pregunta, chicas. ¿Ustedes sienten que son esclavos de alguien? Yo sí. ¿De quién? Siento que a veces de los prejuicios del que dirán las demás personas, del que pensarán de mí, y el si verdaderamente las cosas las estoy haciendo correctamente. Si verdaderamente quiero esto o alguien más me lo inculcó. Hay veces que uno sí duda de las decisiones que toma, donde dice, ¿sabes qué? O sea, yo siento que no estoy siendo yo siento que esto me lo inculcó alguien más, y si se dan cuenta hasta incluso nuestra decisión en estudios o en cómo yo me quiero vestir es inculcado o es impuesto, o no te vistas así porque se ve mal, no te comportes así porque está mal. Entonces, siento que ahí ya es una forma de esclavitud en mi pensamiento, no sé ustedes. Ay, no, pues tal vez de lo que llegaran a pensar de mí sobre si realmente hice las cosas bien, o sea, sí di todo de mí, o sea, una cierta parte de tener que ser como que perfeccionista en distintos ámbitos, porque pues si no lo soy, voy a ser juzgada o como que no se va a dar el valor al trabajo que hice. Camila. ¿Crees que eres esclava de alguien? Pues de cierta forma creo que de casi todos lo somos, ¿no? Hasta de nuestra propia mamá, cuando nos manda cosas y no queremos. Es que sí, si se ponen a pensar, sería una dinámica. O sea, un poco extrañas. aunque sea algo muy mínimo, Pero eres sí. esclavo, Sí. porque te ves obligado a hacerlo aunque tú no quieras. Sí, creo que la libertad nunca se ejerce de manera correcta o al 100%. Pues hay un cierto límite. En cada cosa que hacemos siempre hay un cierto límite. E incluso también por instinto propio uno a veces dice así como de, no, esto no está bien, no lo hago, o esto sí, pero hasta un cierto punto. Yo creo que se dice que hay libertad, pero pues realmente no tenemos una libertad al 100%, porque al final de todo siempre dependemos de una persona para tomar decisiones o alguna otra decisión. ¿Tú te crees que eres esclavo de alguien? Yo creo que sí, o sea, justamente como Camila dijo, creo que a final de cuentas inconscientemente somos esclavos de alguien y es como de, no sé ahora si lo que estoy haciendo es bien, si lo que estoy haciendo está mal,
pero simplemente me estoy dejando guiar por ahí. Y pues sí, también influyen ahí prejuicios, gustos, cómo nos comportemos, porque incluso cómo nos dirigen en las instituciones, en algunos, o sea, somos De esclavos. hecho, sí, hasta incluso si nos ponemos a pensar cuántas horas de sueño a veces uno tiene, y él tiene a veces de 3 a 4 horas, no duerme bien, o sea, y nosotros lo tenemos muy normalizado, ¿no? Principalmente en las escuelas. En las escuelas, y en los trabajos es muy normal de que, no vino tu compañero a trabajar, te sientes mal, vienes a trabajar, y ahí yo siento que ya no se está respetando un derecho, ya se está faltando. Y por lo que tengo entendido es que en los trabajos se supone que deben existir 2 faltas injustificadas por mes y no se dan. Porque tú llegas a faltar, olvídate de tu De tu sueldo sueldo completo. completo. Ajá. Exacto. Bueno, ¿cuáles son impactos y consecuencias que crean ustedes en lo personal que deje la esclavitud moderna? Sumisión. Traumas. En las personas se me hicieron traumas, inseguridades y pues que vivan inseguros, suicidios o que se autolesionen, entre otras cosas. Yo creo que también el desgaste físico, emocional, mental, porque pues cierta relación con el cansancio y el decir estoy ya exhausta es un desgaste muy, muy grande y muy extenso, y pues pienso que debería reducirse. Incluso el gobierno debería tomar en cuenta este tema, porque es un tema que sin embargo sí se pasa desapercibido, y pues son pocas las personas que toman en cuenta esto, ¿no? Y que justamente logran identificar cuando se trata de esclavitud, cuando se trata de violencia, y las consecuencias creo que sí son severas y no son buenas para una estabilidad bien. Si te das cuenta, el ser esclavo conlleva perder todo. Tanto mi forma de vestir, mi forma de hablar, mis horas de comida, mis horas de sueño. Eso es la esclavitud. Llegas a ser un objeto. Ya no eres una persona, un ser individual que elige lo que quiere hacer y lo que no. Y siento que es algo muy triste. Y inconscientemente lo somos. Sí, o cuántas veces no te han negado algo que tú quisieras o sabes que tengo que trabajar, tengo que hacer eso, no duermo, no como. Siento que ahí, aunque alguien no te esté diciendo, sabes tu deber y lo estás haciendo inconscientemente como si fueras una máquina, ¿no? Así es. Como que la rutina, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que lo que influye también en la esclavitud es lo de el poder. El poder influye mucho para que o seas el que ejerce la esclavitud Ujú. o el que la sufre. Así es. Pues, ¿qué otro? ¿Han visto de alguna manera ustedes esclavitud? Algo que digan, eso no es normal, y por qué lo tenía tan normalizado cuando ustedes eran niños, porque si se ponen a pensar, cuando uno es niño, ve las cosas de otra manera. Siento Somos que muy inocentes. Exacto, pero yo siento que sí hubo un momento en nuestras vidas que pudimos ver reflejada esa esclavitud. Inconscientemente no le dimos esa atención. ¿Ustedes lo recuerdan o? Pues posiblemente los problemas familiares que se vienen en una pareja. Pues sí, igual el matrimonio forzado puede hacer que de pequeña igual vivía Ajá. alguna situación. Con los abuelos. Ujú. Y también, o sea, actualmente sigo viendo lo que es la explotación infantil, porque justamente, o sea, podemos salir a 10 minutos de donde nos encontramos, en donde esté transitado, encontramos a niños vendiendo, encontramos a niños en situación también de Pero calle. yo pienso que no sea mucho por el maltrato infantil, es porque algunos mismos niños no tienen como que recursos que sus papás les puedan dar. Ahí es donde- Entonces eso podría ser de dos formas, si sería maltrato infantil, que es la esclavitud, o otras cosas que es por falta de dinero o de economía. Pero ahí entraría una controversia, diría yo, ¿no? Porque, bueno, ven que en los paraderos luego pues están los niños y las mamás,
pidiendo dinero o haciendo cualquier otra cosa para pedir dinero. Siento que ahí sería más explotado a los niños porque como los ven más chiquitos, más vulnerables, les tienden a dar más dinero y como que las mamás o papás que están presentes Compasión de cierta forma. exacto, Pero no mucha hacen gente casi tiene- nada. No mucha gente tiene compasión y yo sinceramente pienso que cuando se ve una mamá y a un niño en la calle es porque la mamá no tiene recursos donde dejarlo o no tiene más familia, por lo mismo de que está en bajos recursos o no solamente que se implique de compasión por el niño. Es que, Empatía, bueno, ¿no? creo que si nos ponemos a pensar aquí hay dos esclavitudes, o sea, tanto la mamá que no tiene los recursos suficientes para mantener mantener a su familia, ya sea por las diferentes razones que sean, y pues el niño, ¿no? Porque al final de cuentas también está participando, porque él lo ve normal, pero ahí ya se está quitando sus derechos. Entonces siento que se dan cuenta y empieza la cadenita. Ujú. Ahí es donde Sí. uno dice, ¿cómo va iniciando de poco en poco la esclavitud sin que te des cuenta? ¿Creen que, bueno, más bien, de qué forma creen que influye o impacta socialmente sobre la igualdad de género? ¿Suponen que también entra en este tema o es algo ya muy independiente? Yo creo que sí entraría este tema porque hay muchos, a pesar de que pues ya hemos evolucionado como sociedad, tenemos otros pensamientos más liberalistas o más, tenemos un pensamiento más libre, por así decirlo. Ujú. Todavía existe machismo en muchos ámbitos y yo creo que sí entraría porque se cree que el hombre tiene más poder y podría hacer que aplique más la esclavitud, o sea, ejerza más eso. Yo creo que sí influye. Yo El siento género. que la igualdad de género influye más en la mujer, porque aunque la mujer ha luchado demasiado ya por sus derechos y para que se le trate igual y existe el feminismo, pero a gracia de eso, pues cada vez más se le prohíben en los trabajos a las mujeres ciertas cosas, como son como algo que ven vulnerable, se aprovechan más de ella y también sexualmente. Yo creo que eso sí, yo no, porque la esclavitud no se fija en si eres una persona, ahora sí que sí, volviendo al tema, si eres vulnerable o no eres vulnerable, que sí, ataca principalmente a los vulnerables, pero nos damos cuenta que también ataca a las personas no tan vulnerables, por así decirlo. Entonces, creo que no discrimina la esclavitud ataca a todos por igual. Entonces, Ujú. pues, si ponemos un poco el tema de lo de la igualdad de género y eso, yo siento que, nuevamente vuelvo a mi punto, es igual, porque a los hombres antes se les utilizaba, pues, como ahora sí que sí, pues, para cargar, cosas así, y una mujer, seamos sinceras, no te iba a servir tanto para eso, porque su capacidad física no alcanzaba, no lo digo por ser discriminatoria o algo así, simplemente porque, por su por su físico, ¿no? Y a una mujer se lo utilizaba más para cosas como la casa, que también ambos trabajos son costosos o son cansados hasta cierto punto. Pero ahí es donde entra mi punto. No discrimina, lo hace a todos por igual. Así es. Yo creo que por más que exista el feminismo y se trate de buscar una igualdad para que no haya un trato mejor para cada uno o uno sea más inferior, no creo que no sirva de mucho porque al final no, por más que se busque una igualdad, no somos igual a un hombre en cuestión física o mental, se piensa diferente, entonces siento que no iría tan lo mismo. ¿Ustedes quiénes creen que son las personas más vulnerables a la esclavitud? Pues se volvería lo mismo el tema de la pregunta anterior, pero yo pienso que sí se gana en un punto más del que son las mujeres, pero también pueden ser los hombres, dependiendo de cómo los hombres se dejen llevar y tratar, bueno, ambos géneros. Yo creo que niños y adolescentes, porque actualmente pues hay muchos adolescentes que comienzan a buscar trabajos, comienzan a ganar su dinero, pero ¿qué pasa? A veces muchas personas que son mayores comienzan
a explotar de cierta forma a los adolescentes. Incluso es como de recibes un pago menos a cambio de mucho trabajo, a cambio de que estés muchas horas, y pues realmente eso es algo que nunca se ha respetado en mi punto de vista, y siento que los adolescentes y niños son los más vulnerables a este tipo de situaciones. Yo digo que la gente con bajos recursos, porque entra aquí un factor muy importante, ahora sí que es el dinero, la economía. Creo que todos, de cierta manera, aquí si no tienes dinero no comes, no puedes utilizar un transporte, no puedes pagar tu luz, no puedes tener una casa. Entonces siento que se va más a eso, como más a la gente pobre, ajá, por así decirlo. Y sí, nada más eso. Yo diría que a niños y adultos, porque Adultos mayores. porque adultos mayores, porque pues realmente sí están conscientes de las cosas, pero ya no tienen las facultades o no están en las facultades para poder defenderse o se les complica muchas cosas, no entienden demasiadas cosas. No siento que sea eso, yo siento que es más como que ya no les ven la capacidad, por así que sí, de trabajar o la misma fuerza que tuvieron cuando eran jóvenes. Entonces a estas personas se les trata un poquito más descuidadamente, es decir, por ser una persona con sus facultades bien, por así decirlo, le tratan feo. Ahora imagínate a una persona que no, le van a pagar mucho menos porque no va a ser tan útil. O sea, y si es un poco cruel si lo ponemos a pensar, porque cuántas personas pues no han sido, bueno, ancianos han sido abandonados. Son vulnerables a final de cuentas. ¿Cómo creen que se rescata o se podría rehabilitar una persona que fue víctima? Yo creo que, bueno, a lo mejor si ya está acostumbrada al trabajo, pues podría ser brindarle un trabajo en donde se pueda desenlazar mejor, un trabajo en el que trabaje poco y también sea justamente pagado. A lo mejor atención gratuita como psicólogos, que incluso pues se pueden encontrar en centros de salud. Si sufrió daños físicos, pues atenderse igual de manera gratuita, y pues más que nada a tratar de difundir y propagar más la información para que pues trate de disminuirse, y si bien se puede erradicar, muchísimo mejor. Yo creo que infundir mucho este pensamiento, el crítico, el decir, ¿sabes qué? Tú tienes estos derechos, estas capacidades y tú debes de tener el control sobre ellas. Ahora sí que sí, hacerles saber, porque muchas veces es lo mismo que yo digo, no somos conscientes de esta esclavitud hasta cómo se pone a leer y dice, wow, o sea, ¿cuánto no me han quitado? O sea, entonces eso es lo que yo diría. Primero, si ya es una persona que ya está dentro de eso, buscar la forma de que tenga una manera más digna y que no la afecte, porque al final de cuentas, pues si tiene una familia, pues te quedas porque tienes que mantenerla. Entonces, principalmente es eso, influir, bueno, no influir, ¿cómo se puede decir? Distribuir esa información, estos derechos, este interés por querer saber qué cosas pueden y no hacer conmigo. Creo que eso sería importante. Yo creo que para que una persona esté bien o se pueda, o salga, bueno, en caso de que ella esté viviendo eso y se sepa y algún conocido sabe que está sometida a dicha esclavitud, ahora sí que si está en nuestras manos poder ayudar a la persona para que salga de ese ambiente y pues buscarle ayuda psicológica y a lo mejor hacerle unos exámenes físicos para ver si pues todo está bien. Obviamente la atención psicológica la va a necesitar y realmente todos necesitamos atención psicológica, y en caso de que ya haya vivido y apenas fue saliendo de eso, pues sí sería un proceso más largo, porque la atención psicológica y los exámenes físicos que se le pueden hacer son más complejos, porque ya fue un periodo largo, entonces va a ser un periodo más largo en el que va a necesitar atención para poder recuperarse y pues fomentar, como había dicho ya Carol, el pensamiento crítico y saber tomar decisiones propias.
Pues siento que en sí sacar la esclavitud de una persona que ya está acostumbrada va a ser algo muy difícil porque es como si fuera algo muy vicioso que va a ser que la va a querer volver a que vuelva a eso aunque le haga daño, pero en sí sería una extrema atención psicológica para que trate de quitar esos pensamientos de que si ya lo vivió y estoy acostumbrada a eso, pues que va a querer volver a regresar. Pero yo creo que eso regresaríamos al tema en el que tal vez se creció viendo eso y pues a lo mejor lo tiene muy Sí, normalizado. sí. Entonces sería difícil que saliera de ese círculo porque ya sería un círculo vicioso. Ujú. Yo quiero hacerles una pregunta un poco difícil de contestar. ¿Creen que puede haber alguna justificación moral para la esclavitud? Ustedes dicen, ¿saben qué? Yo siento que la esclavitud sí tiene algo, o sea, sí, pues, no es tan mala del todo. O no. ¿Ustedes qué opinan? O sea, Yo diría que no hay algo para que se ejerza la esclavitud solo si tienes poder y pues te gusta tratar mal a la gente y hacerla como quieras. Pues, Ajá, es más el poder y como que la satisfacción que sentirá una persona al tener el control de otra. Ujú. sí, porque pues al fin y al cabo tú puedes ser muy enfermo, exacto, enfermo, el que te guste o te divierte ver a una persona mal. No siento que haya moral, pero si tienes el poder, yo creo que cualquier persona lo haría. Yo siento que está en un 50-50. Quizá a lo mejor no hay algo que justifique 100% la esclavitud, pero si nosotros nos ponemos a pensar, si no hay esclavitud, si no hay una forma de hacer trabajar a alguien, si no hay una forma de casi obligar a una persona a que haga las cosas, no sería como... no habrá un avance, ¿no? Ajá, Como no habrá un avance. Ajá. Entonces siento yo que si no se obliga o si no se... Obviamente sería una esclavitud no tan grave, sino que fuera severa, pero pues justamente sí hay algo que nos tendría que hacer las cosas y dar una cierta pauta de decir, bueno, de aquí parte mi trabajo, pero, o sea, considerando los daños que puede causar, siento que sí no hay una forma de justificar. ¿Por qué crees que algunas personas fueron capaces de tratar a otras como si fuera su propiedad? Porque pues yo regreso a lo mismo, si tienes poder y te gusta de alguna cierta forma ver mal a la gente, pues lo vas a hacer. Yo siento también que poder social y tener la autonomía y simplemente el liderazgo de decir. Exacto, como que el poder en muchos aspectos, porque siento que el poder no conlleva nada más una cosa, si tienes la posición económica, el estatus, entre otras cosas, pues vas a ejercer el poder en muchos ámbitos. No solo laboral, sino que doméstica, entre otras. Ah, ok. Nuevamente, ¿por qué crees que algunas personas son capaces de, ahora sí que sí, esclavizar a otras? O bueno, vayamos a otra pregunta. ¿Ustedes serían capaces de esclavizar a personas? O sea, suena mal, pero creo que las personas ya teniendo el poder a veces se corrompen sin que se den cuenta y da miedo, o sea. Sí, yo solamente yo creo que estaría con alguien que, o sea, que tengas confianza y que no sea excesivo. O sea, que ponerlo con límites. Sí, esclavitud suavecita, ¿sí? De confianza. Que no dañe demasiado a los demás, pero, o sea, sin hacer maltrato físico. Ya llegar a esos extremos que otros sí llegan, ¿no? Porque creo que la esclavitud va en diferentes niveles, como un tipo iceberg, o sea, va desde lo leve hasta lo más feísimo. O sea, sí, además grave. Yo no sería capaz, sinceramente no. Yo no sería capaz porque, bueno, o sea, yo sí soy muy sensible
Y soy de las personas de decir, no, o sea, porque Pobrecita. lo baja, Lo hago yo. No, ¿Yo? ¿Yo? Pues sí, pero depende quién sea. Normal. Pero sí, si me hizo algo, sí, es cierto. Sí. Depende de la persona quién sea. Yo siento que iría más en algo que beneficie a los dos. Por ejemplo, yo quiero esclavizar a Paul y me va a tener un beneficio a mí y ella tal vez en algún futuro me lo devuelva, pero también tenga beneficio en ella. Haya beneficios, o sea, haya beneficios por ambas partes, que ambas nos esclavicemos, pero con un buen fin. A eso se refiere. Yo no es que fuera capaz, sino a veces caímos sin darnos cuenta, es lo mismo. Si no eres esclavo, eres el que esclaviza. Sí. De una u otra manera, ese círculo es un poco difícil de romper porque vuelvo a lo mismo, lleva demasiados años. Tantos años que uno dice, wow, o sea, desde ese entonces estábamos tan mal y permitíamos tantas cosas, o sea, ¿por qué? Es como decía Camila, que, ¿sabes qué? Pues uno está acostumbrado, es como un círculo vicioso. Yo tengo normalizado que trabaje en ciertas horas y estas horas voy a trabajar. Y era como lo que decían, ¿no? Que de la pensión. La pensión actualmente ya no existe y nosotros lamentablemente entramos dentro de ahí. Vamos a tener que trabajar de por vida. Y si es feo, la verdad. ¿Creen que haya unas medidas para prevenir la esclavitud o no hay algo para prevenirla? Yo siento que la esclavitud no se va a erradicar por completo. Sin embargo, sí se puede disminuir. O sea, la esclavitud sí o sí existe y como anteriormente lo mencioné, existe de diversas formas, disfrazada de violencia, disfrazada de controlar a las personas, pero sí se puede disminuir. Yo siento que sí se puede disminuir, justamente haciendo valer los derechos como persona. Yo creo que eso también está en cada quien. Si tú permites que te esclavicen, siempre van a ir en contra de ti, siempre van a estar ahí. Ay, este se deja, este sí, este no. Y así, o sea, también está en la voluntad y en la capacidad de imponerte ante las personas y no verte vulnerable de cierta forma. Es fuerte. Yo pienso que nunca se va a erradicar porque aunque varias veces ¿cómo se dice? Se practique en el ámbito laboral, hay otras maneras que se practica de manera ilegal, por ejemplo con los narcotraficantes, con la trata de las personas. O sea, es algo que tú no decides, es algo que pasa inesperadamente por engaños, estafas o nada más una salida normal y ya no regresas. Y es literalmente ahí te empiezan a esclavizar de una forma que tú no quieres sexualmente, de todo, y nunca vas a poder cambiar el tipo de pensamientos de esas personas. Tienen la mente muy enferma o probablemente sea el poder, dinero, y no les importa ver sufrir a otras personas, les importa más ellos mismos y nunca se va a erradicar. Yo siento que no. Igual lo mismo no se va a erradicar. Estamos acostumbrados a que nos rijan. A que, principalmente eso, estamos acostumbrados a que nos rijan, a que no nos den cosas dignas, me refiero a sueldos, horas de dormir, o sea, ni salud, o sea, nada. Estamos súper mal, perdidos en ese aspecto. Y yo creo que si no acaba, se erradica. ¿Y a qué voy con que se erradica? Muta hasta que no te das cuenta. Ya cuando ves eres esclavo, era lo mismo, no eres consciente de eso, hasta que lees y dices, wow, Lo que me vengo enterando. sí. Y es que si no es en casa, es en el trabajo, y si no es en el trabajo, Es en la en la escuela. en todos los ámbitos. En tu la calle. propia comunidad, ajá. Exacto. Este tema que tocó Camila sí es muy importante. Sí, porque pues yo diría que no se puede prevenir. Tal vez sí se pueda evitar. Se puede pero no prevenir en lugares comunes, o sea, como el trabajo, la casa, la escuela, o sea, son lugares muy comunes, pero
En Es un rincón como- donde nadie le haya, ¿no? O sea, Ajá, información. pero y ese tipo de esclavitud donde es en otros lugares donde nadie ve. Ujú. Y también las autoridades, aunque lo sepan, Corrupción. lo ignoran. Justamente, aunque el gobierno esté enterado de dicha situación, pues es como de no hace nada, siguen existiendo por años y años y realmente cada año se va dando tanta desaparición, tanta esclavitud sexual, trata de personas, Sí, es trabajo secuestros. forzado. Sí, porque pues yo digo, o sea, sí se puede evitar o prevenir en unos ámbitos que ya sabemos que puede existir y lo hay, pero no se puede evitar en ciertas situaciones, como ya lo había dicho Camila, como lo es las salidas con amigos que pues sales y realmente ya no regresas, o las reclutaciones que se hacen en los cárteles, porque pues ahora sí que ya no es que tú quieras, sino que es que te obligan, ahora sí que te privan de tu libertad De tu y libertad. de todos tus derechos, porque pues realmente en muchos casos no te dan comida, a menos que juntes tanto dinero a tanta semana o cosas así. Ujú. O también, bueno, tan solo las chicas que están en la Merced, ¿no? Las Sí. prostitutas. Yo veo, bueno, yo hace mucho tiempo estuve viendo algunos documentales en los cuales a las chicas se les preguntaba si estaban ahí porque querían Y no. o porque no. Y algunos decían, ¿sabes qué? Yo tengo que mantener a mis hijos, yo tengo que mantener una familia. Y algunas otras iban por decisión propia porque se les hacía un poquito más fácil. Pero algunas otras hacían mención de que no era demasiado, no era para nada fácil hacer eso. Era asqueroso y sin embargo lo seguían practicando. Entonces ahí vemos dos caras de la moneda. Cuando uno decide ser esclavizado conscientemente y Ujú. cuando uno inconscientemente lo tiene que hacer. O bueno, eres consciente pero lo tienes que A veces creo que la desesperación o las ganas de querer vivir mejor también en el país nos pueden obligar o orillar a que seamos esclavos de los demás. Y me refiero a este tema que toca Paul, porque sí es muy contradictorio el hecho de que algunas personas sí estén ahí porque de verdad les guste, que yo siento que a ninguna le ha de gustar, o por necesidad más que nada, y esclavitud, de que a fuerzas trabaja y tienes que conseguir tanto dinero y tienes que estar por tanto tiempo aquí, y si no, empiezan las amenazas también. Muchas veces la gente, pues justamente por la desesperación y ganas de tener una mejor economía, pueden caer en una esclavitud. ¿Cómo pueden aumentar la conciencia y educación sobre los esclavitud? leer más que, pero yo no voy a decir, ay, que, o sea, sino tener cuenta, ahora sí que se cuenta propia, decir, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué derechos tengo, o el por qué me tratan así, o si esto está siendo correcto. A veces el despertar no viene de que yo venga y te hable a ti, porque si yo por más que venga y te quiera meter una idea, no la voy a poder meter porque eres una persona individual. Creo que ya caería otra vez en la esclavitud, el decirte, no actúes así, porque eso está mal, o porque simplemente es un despertar propio, es decir, yo no quiero que me traten así, yo quiero ver qué derechos tengo como trabajador o como estudiante. Creo que va más así. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo crees que se puede aumentar la conciencia y educación sobre los esclavitud? Yo creo que se podría concientizar más en los adolescentes que son más ignorantes hoy en día, Sí. por Eso la está falta de bien. la tecnología, y tal vez se les pueda concientizar por mediante cosas que se les hagan atractivas a ellos y que tal vez piensen un poco más, aunque hay muchos que siguen siendo muy ignorantes acerca de varios temas. O hasta Igual, incluso bromean, ¿no? ajá, O sea, igual no nos vamos a Toman como... poner a leer así tremendo, porque siendo sinceros, son No. adolescentes, nunca los van a no leer. lo van a leer, No, pero creo que se podría fomentar la plática pues, Ujú. porque mínimo escuchan. Y creo que sería más... Mediante la tecnología tal vez se pueda promocionar más. hacerse verse principalmente las consecuencias,
¿Por qué? Porque a veces una persona por instinto cuando ve las consecuencias es como de le Cuando entra ya la piensa. recapacitación Ajá. y piensas. Entonces también creo que adolescentes también usan las redes sociales, pero no como es. No con un día. Ajá. Y pues sí, podríamos difundirlo ahí, a lo mejor con un video, quizá con infografías que tengan poca información, pero que hagan ver de cierta forma la realidad de las cosas. Yo diría que en zonas gentrificadas como es la ciudad o el estado, pues ya se sabe y están muchos conscientes de lo que hay, pero los pueblitos que pues están en la orilla y casi pues nadie habla de ellos son los que deberíamos fomentar más la educación o los derechos. Ir a hacer pláticas o hacer algo relacionado a campañas para que pues se junte y toda la comunidad sepa lo que son los derechos y qué es una esclavitud y lo que conlleva cada una y los tipos de violencia, porque vaya, se ejerce una violencia en la esclavitud. En ella misma. Yo ya contesté. Ya había contestado, dije que leyendo, pero pues bueno, creo que sí, que adolescentes se la pongan bien, la verdad, no. No sé, creo que mediante pláticas, hasta incluso entre amigos podría salir el tema. Creo que ahí es donde entra el pensamiento crítico, en el que si yo digo, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo información de esto. Ahí es donde en una plática tan simple pueden salir tantos temas. Con algo es como ponerse a filosofear. Y filosofía está bien padre, la verdad. Manejas demasiados temas, pero sí, pues ahorita no me voy a extender tanto, simplemente así. Esa es mi opinión. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para erradicar la esclavitud? Desafíos. ¿Para qué erradicar? Desafíos, pues creo que principalmente la ignorancia. Si no tienes conocimiento del problema, no sabes que hay un problema hasta que lo visualizas. Necesitamos tener esa visualización, ¿sabes qué? Existe esto y esto y está mal. Yo siento que los desafíos, o uno de los que encontramos, es que hay gente que de plano, por más que tú le digas y le digas es que no está bien, es que no está bien, lo sigue haciendo. Y es como mucho la imponencia de las personas, el no querer ver la realidad, o a veces también decimos así como de, es que no tengo tiempo de estar viendo esas cosas, es que no tengo tiempo de estar, pero pues realmente es algo que vamos a llevar en la vida diaria y es algo que nos va a seguir afectando sí o sí. Entonces creo que la imponencia y la capacidad de las personas al decir no quiero y de una u otra no los vamos a obligar. Que no se aferren. Siento que va más en la ignorancia de toda la gente, toda la sociedad. A ver, Muchos somos muy ignorantes. Yo creo que una manera en la cual podríamos erradicar un poquito este pensamiento, esta normalización, sería irnos con los pequeños, porque al final de cuentas los pequeños son como una hojita en blanco, y si tú le pones cosas bonitas, por así decirlo, le enseñas cosas bonitas, le escribes cosas bonitas a esa hoja va a transmitir cosas lindas. Siento que deberíamos irnos ahí con los niños, porque al final de cuentas ellos van a ser los futuros adultos. Creo que ya no adultos es un poquito más difícil, pero los niños no. Pero poco a poco los niños se van corrompiendo Ese es el por problema. lo que ven o por cómo piensan. Aunque son niños chiquitos, pero algunos son inteligentes y saben cómo se vive todo y eso. Para ellos entraría el pensamiento crítico. Pero no todo, yo pienso que no todos también los niños viene lo de harían. familia, ¿no? Sí, El cómo- venía de familia, cómo se ven las actitudes en su casa. También vendría más de desde los padres, fomentarles un buen trato en todo. Sí. Porque por más que uno hable o se hagan campañas para hablar sobre ese tema, creo que lo que viene es desde casa. Porque puedes dar el niño en blanco y se le puede dar una plática en toda su vida. Pero lo que realmente importa es lo que ve y le enseñan en casa. Y lo que se le queda también, ¿no? Sí. Cómo lo quiere tomar. Sí. A ver, para finalizar, tenemos aquí, según
definición, la esclavitud moderna es una forma de explotación extrema en la que una persona pierde su libertad y es controlada o forzada a trabajar contra su voluntad bajo amenazas. Digan su propia definición de esclavitud moderna. Ok, la esclavitud moderna es volverse el objeto de alguien con poder. Para mí es eso. De lo que yo vamos hablando, yo llegaré a la conclusión que la esclavitud moderna es algo que ejerce una persona con poder y daña a la persona psicológica, mental, emocionalmente y se da en muchos ámbitos. Pues para mí la esclavitud moderna es algo que se viene practicando desde la antigüedad y que hasta ahorita se practica y que trata del control excesivo de una persona solamente para un bien común, dañando la integridad de la otra persona, haciéndola menos. Para mí, esclavitud moderna es el trabajo forzado, la forma de no darle libertad a una persona, y podría ser que basándome en lo de moderna es de que hoy en día se sigue dando, pero se transmite de diferentes maneras. Se mutó, como decía hace rato. Bien. Bueno, sería todo por este segmento, por así decirlo. ¿Quieren agregar algo más o sería todo? No a la esclavitud. A la A la esclavitud. Sí, creo que sería principalmente eso, informarnos. No, sí. Sí, adelante. Pues yo pienso que el tema de la esclavitud moderna es un tema muy extenso que se puede opinar, donde tal vez tenga sus contras, sus desventajas, aunque muchas de las veces es muy sus contras. Y pues es un tema que tal vez duraría más, pero pues hasta acá. Pues no sé, comenten ustedes qué opinan sobre la esclavitud, si han sido esclavos en algún momento de sus vidas. Y pues sí, concientizar, saber si verdaderamente están teniendo el control de su vida o alguien más los está esclavizando. Y es importante que no los corrompa el poder porque van a ser los que ejercen la esclavitud. Rompamos ese ciclo. Ajá. Y también si se vive en la esclavitud, pues denunciarlo o hacer algo para poner límites y ya no seguir viviendo. O en caso de saberlo, ayudar a las personas. Bueno, pues esto sería todo en... Pues nada, o sea, justamente es... ¿En qué? Pues esto sería todo en Cápsula Moderna. Nos despedimos. Sin más por agregar, que tengan una linda tarde, noche O o día. O madrugada. Bye.